hoy vamos a atacar con un tema complicadito, ¿eh? No, bueno, complicado no, pero digamos que está como muy en la una de la actualidad. Está muy fuerte el tema, está como muy picante. Bueno, el tema, pues como bien dice el título que está rotulado, pues es sobre Cataluña hoy, ¿no? Hablaremos sobre Cataluña, un tema que domino bastante, tanto porque es un tema que siempre me ha interesado al poco de venir a vivir aquí. Pues, de hecho, como me interesa en general la historia, la geografía y siempre me ha gustado mucho la política y todo el tema de la geopolítica, por lo tanto, etcétera, son cosas que siempre me han atraído en principio, por lo cual cuando vine aquí a vivir y vi y empezaron a explicarme los problemas entre comillas y las cosas que las peculiaridades de la historia que había aquí, cuando vi el nacionalismo este regional tan fuerte que aquí existía, pues claro, me interesé todavía con más, digamos, bueno, con más ganas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sobre ese tema, que me afectaba tanto porque vivía aquí, ¿no? Yo cuando vine de Francia, de hecho, que me crié ahí en Francia, pues evidentemente en un país republicano, súper centralista, pues evidentemente jacobino hasta cierto punto, porque el jacobinismo al final es lo que dominó, aunque Francia tiene muchos matices y hay gente dentro de Francia que no es jacobina, pero bueno, el jacobinismo, digamos, dentro de la República actual y las anteriores es el que predomina siempre, ¿no? Jacobinismo es simplemente, pues va ligado con la idea centralista de hacer un país, ¿no? Republicano, laico, pero centralista, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando vienes de un país así y te encuentras con lo que había aquí, que era, todavía estábamos en los albores cuando yo vine a vivir, ¿no? Hace 30 años, pero estaba en plena descentralización, ¿no? Y se notaba que la cosa iba a ir a más, ¿no? Aunque eran los albores, repito, cuando yo llegué, pero ya se empezaba a ver que el movimiento era potente, pues claro, te llama la atención y lo que haces, si encima eres una persona con ese tipo de sensibilidades como la mía, ese tipo de curiosidades, pues te interesas más si cabe, ¿no? Te interesas más si cabe. Entonces lo que hice fue interesarme poco a poco. Todo esto es a lo largo de años, ¿eh? Evidentemente no imaginemos que cuando yo era muy joven estaba todo el día pensando en esto, ni leyendo libros de historia, ni nada. Eso ha sido un crescendo, ¿no? De hecho, ha ido creciendo mi interés conforme me he ido haciendo mayor por una parte y el tema ha ido a cada vez a más, ¿no? Hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que es una especie de mini conflicto, bueno, en realidad no es ningún conflicto, pero bueno, vamos a llamarlo que hay como un poco de problema, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay un problema, desde luego, ¿no? Político y de varias índoles, ¿no? Aunque bueno, como siempre digo y he dicho en muchos vídeos anteriores o audio vídeos, los problemas siempre están muy acrecentados por la gente que vive de ellos y por los medios de comunicación que también viven de contar problemas, varios, ¿vale? Eso que quede claro. Pero un problema hay, ¿vale? Entonces, oye, voy a empezar, en vez de contar, digamos, meterme de lleno en la actualidad así de golpe, sí me gustaría dejar claro que al fin y al cabo, para entender bien un conflicto, para entender bien una problemática, siempre hay que ir al origen, ¿no? Entonces sí que me gustaría hacer un pequeño repaso sobre la historia de Cataluña en particular y de Europa en general, ¿no? La historia del pueblo catalán o pueblo escocés, pueblo irlandés, pueblo... Es que hay muchos pueblos en realidad que tienen una historia muy parecida a Cataluña. No es nada peculiar, en realidad, ¿vale? No es nada... Es peculiar para la gente de aquí porque lo vivimos en primera persona, pero en realidad es una historia pues muy burda, ¿no? Y muy común. Una historia que realmente no tiene nada de particular ni nada de especial, ¿no? Simplemente aquí en Europa, para centrarnos en Europa y porque Cataluña al fin y al cabo es una región europea que pertenece a Europa, además más concretamente al área mediterránea, pues tiene una historia en común muy fuerte, justamente toda esta área, todo el Mediterráneo en particular, Europa en general, tenemos una historia común que no la podemos negar, no la podemos ni negar a nosotros mismos ni la podemos negar que es común. Es decir, por mucho que luego queramos incidir en las diferencias que nos atañen a cada cual, pero en realidad tenemos un denominador común, somos todos romanos. Hijos de romanos, nietos de romanos y tataranietos de romanos, ¿no? El imperio romano es nuestro padre natural de todos,
¿De acuerdo? No me quiero remontar hasta los griegos y tal, porque no es una lección de historia esto, ni quiero ser tan exhaustivo, ni es mi pretensión, ¿vale? Siempre os digo que yo hablo desde un punto de vista de un ciudadano normal que tiene sus inquietudes, pero no me las quiero dar de especialista, ni de profesor, ni sentar cátedra sobre ningún tema, y menos en estos, que realmente yo tengo unos conocimientos pues de aficionado, ¿no? De aficionado interesado, de gente que realmente le gusta, pero bueno, no es mi objetivo. Mi objetivo es llegar hasta la actualidad y contaros la actualidad, pero evidentemente quiero hacer un poquito ese repaso histórico. Entonces, primero de todo, dejar muy claro esto, que pertenecemos a una historia en común, que es Roma, el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio, como todos los imperios, multinacional, es decir, multiétnico. Había muchísimas etnias, muchísimos pueblos que se habían reunido bajo un solo imperio, bajo un solo mando, que era el de Roma. El latín era la lengua franca, como hoy en día puede ser en inglés con el imperio angloamericano que nos domina en la actualidad. Pero eso no quiere decir que lo hablaba todo el mundo, evidentemente, ¿no? El latín, de hecho, además era mucho más elitista que el inglés hoy en día y lo hablaba solamente la élite, ¿no? Y la curia, ¿no? Y digamos, cuando ya el cristianismo se introdujo en el Imperio Romano, pues también eran los curas y todo lo que es el entramado este religioso, el que hablaba, conservaba y sabía hablar el latín por el tema de la Biblia que estaba escrito en latín, bueno, greco-latino, latino al final, pero bueno, vamos a entendernos. El latín era el idioma básicamente de la curia y después evidentemente estamos hablando de la élite evidentemente que comandaba. En cada región romana pues había unos gobernadores, había una élite, había unos digamos unos protoburgueses, llamarlo como quiere, había una oligarquía, aunque en esa época no se esa denominación podría sonar extraña y un historiador, digamos, de pro no te va a denominarlo con esas jergas. Tienen otras jergas que pertenecían a los romanos en aquel entonces, cuyo yo la mayoría del nombre desconozco, por lo cual no voy a meterme en esto. El caso es que había una élite, evidentemente. Las élites siempre pues son numerosas, normalmente tienen varios estratos, están jerarquizadas. Y después del gobernador pues, había toda una serie de gente que comandaba. Esto sí que sabían el latín perfectamente, de hecho se comunicaban entre ellos en el latín, probablemente, y luego todos tenían probablemente una segunda lengua, que es la lengua materna de donde provenían, ¿no? Cada cual de su región, de su terruño, tenía su pequeña protolengua o lengua o dialecto, o llámelo como quiera, ¿no? Por lo cual, digamos, ya dejando claro esto, pues Cataluña era pues una región más de todas las regiones que habría en Europa, pues que tenía sus pequeñas peculiaridades lingüísticas, como tantas otras, probablemente nada formada ni nada formalizada en aquel entonces, y nada más, ¿vale? Una más de las miles, repito, de pequeñas etnias, lenguas, sublenguas que habrían en la época romana, ¿no? Entonces, esto conviene dejarlo muy claro. El Imperio Romano llega un día que cae, se crea un vacío terrible en Europa y de alguna forma pues una especie de caos y sálvese quien pueda, ¿no? O sea, se reorganiza todo, pues lo que suele pasar cuando cae un imperio, cuando cae, digamos, un orden económico, porque al fin y al cabo imperio es igual a economía, igual a mercado, a comercio, cuando cae un orden tan fuerte que además domina tanto territorio, tanto kilómetros cuadrados, pues se produce evidentemente un desorden, ¿no? Ese desorden normalmente se suele arreglar pues con nacionalismo, ¿no? Es decir, en aquella época la palabra nacionalismo pues no se utilizaba y un historiador de pro no te la va a utilizar, pero al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la gente se repliega en sí misma. Los gobernadores romanos que quedaron, los herederos de aquellos, pues probablemente con otros títulos, con otras formas y con otras fórmulas, siguieron mandando probablemente los mismos, los que tenían costumbres de mando bajo y que conservaban algún tipo de mando, algún tipo de poder, algún tipo de autoridad sobre todo lo que quedaría del ejército de cada región o de cada sitio, y se hicieron con sus trocitos de poder, ¿no? Que al final cuando llegara la Edad Media pues estaremos hablando de esos famosos reinos, ¿no? De los famosos reinos que había en toda Europa, que eran centenares de ellos, ¿no? Europa se atomizó en centenares de reinos, ¿no? Cada cual con su caudillo, su reinezuelo, y su condecito, sus condes y sus historias, ¿no? Ahí ya llega pues toda la historia esta, ¿no? De la nobleza, etcétera. Todo este invento que al final siempre
el que reclamaba algún título nobiliario era porque reclamaba ser pues heredero probablemente de algún jefe romano, de algún gobernador romano, y entonces por nobleza de sangre convencía a los demás de que él provenía de una sangre noble y por lo cual pues le tocaba mandar, ¿no? Unos lo lograrían, otros no. Supongo que en ese momento sí que el estrato de poder era bastante flexible y ahí pues se podía llegar con bastante facilidad, mintiendo, robando o siendo violento, como siempre se ha hecho a lo largo de la historia, desgraciadamente, ¿no? El más violento, el más listo de la clase, pues normalmente en momentos de desórdenes es el que se lleva el gato al agua. Por lo tanto, todas las familias nobles que reinaron durante la Edad Media, pues probablemente son o ilegítimas, o simplemente eran hijos de gente más violenta y más lista que los demás, en el mal sentido de la palabra, cuando hablo de listeza, o eran simplemente pues realmente descendientes de gobernadores romanos que probablemente, pues bueno, pues eso, ¿no? O sea, quiere decir que pudieron de alguna forma mantener la autoridad ante el pueblo, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo, ¿no? Luego llegan aquí, si volvemos a descender en nuestra historia de Cataluña y de España, pues ya sabéis que llegan los visigodos y tal, va a rellenar un poquito el vacío de los romanos. Llegaban mejor organizados probablemente de los pequeños grupos, de los pequeños grupúsculos que quedaron por aquí reorganizándose. Al final impusieron una especie de nuevo orden visigodo y la España pues se convirtió en una serie en un reinado básicamente visigodo, y ellos establecieron bueno, que su nobleza predominaba sobre la nobleza local, y durante pues unos, no sé si, ahora no recuerdo si eran siglos, algunos siglos, me imagino que duraría la cosa, dos, tres, no lo sé, la España visigoda pues prosperó de alguna forma, ¿no? Hasta que también ellos entraron en entropía, no sé exactamente por qué motivos, y se debilitaron bastante, imagino que por guerras intestinas, lo que siempre suele ocurrir normalmente, ¿no? Se debilitaron lo suficiente como para que pasaron los árabes por el sur y de alguna forma establecieron un nuevo orden, que era el orden, pues en ese caso árabe musulmán, ¿no? Y ellos pues se volvieron, digamos, se impusieron sobre los visigodos y de alguna forma pues establecieron sus propias leyes, y bueno, y reinaron sobre, ya sabéis, casi toda España, menos precisamente el extremo norte de España. Hablamos de la cornisa cantábrica, alguna parte de Galicia se salvaría también, y una pequeña parte de Cataluña. Entonces esa pequeña parte de Cataluña, de Aragón, que es la que está pegadita a las montañas, evidentemente, pues de alguna forma conservó una cierta autonomía, ¿no? Conservó una cierta autonomía, y ahí probablemente es cuando se fragua con más potencia la lengua catalana, porque habiendo perdido ya, digamos, los pocos restos digamos, de herencia romana, o si no perdida, digamos, habiéndose diluido ya los restos de lo que podría quedar de romano y por lo tanto de respeto al latín y como lengua vehicular, y luego el tema visigodo haberse diluido por completo, pues me imagino que quedaron a merced un poquito de ese vacío, de esta especie de anarquía, y ahí pues de alguna forma pues, probablemente la curia probablemente, curas y obispos, lo que quedaría ahí de poder, del poco poder de Roma que quedó, fue personificada en la Iglesia, que al fin y al cabo era el Vaticano, fue el último reducto, se podría decir, del Imperio Romano, ¿no? De una forma o de otra, ¿no? Entonces, pues de ahí pues nació probablemente el idioma catalán, se arraigó probablemente más bien pues, por los Pirineos, Baidarán, me imagino, y empezó a bajar pues por Gerona, por Vic, por todos esos sitios así bastante norteños, y un poquito al abrigo a lo mejor de los moros, aunque bueno, los moros hacían razzias bastante y llegaban hasta los Pirineos tranquilamente, incluso los llegaron a brincar y llegaron a Francia. Quiero decir que todo eso hay que siempre ponerlo en un cuadro de muchos años y de acontecimientos varios que fueron pasando, pero en general digamos que mantuvieron como un poquito una especie de autonomía siempre el extremo norte de Cataluña, ¿no? Y ahí se fraguaría pues esa cosa de esa peculiaridad del catalán, etcétera, como ya al final se estableció como un idioma, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo le digo, nada peculiar, quiero decir, al mismo tiempo que estaba pasando esto en Cataluña, en el resto de Europa pasaban cosas similares, ¿vale? O sea, quiero decir, nada particular hasta ahí, ¿no? Luego, pues bueno, evidentemente los años van pasando, etcétera. El poder árabe va menguando, la famosa reconquista, Don Pelayo, ¿vale? Todo lo que se organiza en Asturias, la Europa cristiana que se establece cada vez más fuerte,
pues en Francia, con el tema ya sabéis, ¿no? Que los francos al final también bajaron por el sur de Francia, arrasaron todo lo que quedaba de los cátaros, occitanos, etcétera. Bueno, y empezaron a establecer muy fuerte la... Ya sé que la cronología la voy mezclando, pero bueno, es para que nos entendamos que el Don Pelayo y toda esta gente del norte de España tuvieron muchísima ayuda, pues tanto material como de hombres de tanto en tanto puntualmente. Bueno, muchísima tampoco, pero tuvieron ayuda para la Reconquista, ¿no? La Reconquista que duró pues muchísimos años y que fue muy lenta y muy ardua, pero bueno, al final se logró, se hace la famosa Reconquista, el reino árabe musulmán es vencido y se establece un reino cristiano en España, pero no unificado. Es decir, aquí lo que ocurrió fue que conforme se iban haciendo conquistas, iban volviendo a salir otra vez reinezuelos y digamos, y gente que iba cogiendo méritos de las batallas contra el moro, y de alguna forma pues se establecían dinastías otra vez, pequeñas dinastías de reyezuelos, condezuelos, etcétera, cada uno en su región, que reivindicaban sus conquistas propias, ¿no? Si la habían luchado ellos, si la habían currado ellos, pues reclamaban el terreno, ¿no? Y al final, en España lo que sí se logró es que, digamos, los trozos fueron grandes, digamos. Al final quedaron 2, 3, 4, 5 reinos como mucho, a lo grande, ¿no? El reino famoso de Castilla, el de Aragón, que era pues una unión entre aragoneses, como su nombre indica, evidentemente, y catalanes, ¿no? Y bueno, y no sé si había el reino de Valencia y no sé si alguno más, me imagino, ¿no? Eh, bueno, reino de Portugal, evidentemente, 4, y no sé si había un quinto. Si había un quinto, imagino que sería por ahí arriba, reino de León o reino de que englobaría pues Galicia y cosas por el estilo, ¿no? Y País Vasco y todas estas cosas, y Navarra, etcétera, ¿no? Quizás el reino de Navarra, no lo sé. El caso es que, digamos, quedaron como 4 o 5 reinos. Al final, a todo, cuando la Reconquista se hizo ya del todo en Granada, precisamente, en el famoso 1492, ¿no? Da la casualidad que también 3 barcuchos que mandaron entre medias, la famosa reina católica, etcétera, la Isabel la católica y el Fernando creo que era, ¿no? Cuando mandaron las famosas caravelitas, aterrizaron por ahí en América, más o menos al mismo tiempo que la Reconquista se acabó de fraguar en Granada. Y bueno, y cuando volvieron con las caravelitas, pues resulta que el reino de Castilla había descubierto un nuevo mundo, ¿no? Evidentemente eso no tuvo una repercusión inmediata, porque hicieron falta muchos más viajes, mucho más para acabar de establecer unas rutas comerciales y acabar de descubrir lo grandioso del descubrimiento, porque ellos se pensaban que habían descubierto la India, bueno, ya sabéis, ¿no? O sea, que infravaloraron un poco el descubrimiento, además porque aterrizaron justo en las islas más pobres del Caribe, que no había prácticamente nada que rascar, no había ni oro, ni plata, ni cosas demasiado valiosas, por lo cual nadie le hizo mucho caso a este viaje, ¿no? Digamos, al principio. Luego ya cuando aterrizaron en el continente y empezaron a ver todas las riquezas que podían sacar de ahí y las que sacaron, efectivamente, pues claro, el reino de Castilla pues tomó una importancia brutal, ¿no? Y fue absorbiendo poco a poco pues al resto, ¿no? Solamente quedó el reino de Portugal y el reino de Aragón y al final la península ibérica se dividió en esos 3, ¿no? El reino de Portugal consiguió su independencia pues un poco como un pago de favores de haber luchado junto al reino de Castilla en su reconquista, ¿no? Y de alguna forma creo que también hubo violencia, hubo guerras entre ellos, pero bueno, de una forma o de otra se pusieron de acuerdo y conservaron una especie de autonomía que al final se convirtió en un país concreto que es Portugal, ¿no? Y sin embargo, en el reino de Aragón lo que ocurrió fue que, bueno, lo que pasaba mucho también, que no es nada peculiar, que se casaron entre reyes, digamos, hubo un matrimonio entre un rey o una reina de Castilla y un rey o una reina de Aragón. No sé exactamente el sexo masculino y femenino en qué lugar estaba, pero no me importa tampoco. Y hubo una unión de las 2 coronas, digamos las 2 coronas quedaron unidas por matrimonio. Y claro, pero conservó su autonomía. Aragón, digamos, de alguna forma consiguió convencer a los castellanos o a los de Castilla para conservar una cierta autonomía. Y entonces, pues bueno, se siguieron llamando el Reino de Castilla y el Reino de Aragón, pero de facto estaban ya unidos. Digamos, de alguna forma ya se consideraban como un solo reino, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que en lo político, digamos, a la hora de tomar decisiones locales, pues bueno, cada cual tomaba más o menos sus decisiones, ¿no? Y al reino de Aragón se le permitió
pues tener toda una serie de propiedades como podía ser Nápoles, como podía ser Sicilia, como podía ser a nombre propio, digamos, a nombre del Reino de Aragón, ¿no? Y ese Reino de Aragón hay que tener muy claro que digamos que Cataluña estaba incluida en ella. Cataluña tenía mucha importancia, esto nunca hay que descartarlo. Barcelona, al tener puerto y Tarragona, todo esto pues dio mucha importancia. Me imagino que los aragoneses, para ellos era imprescindible esos dos puertos para mantener su poderío en el Mediterráneo y sus conquistas en Nápoles, Sicilia, Sardeña y alguna más, o en Mallorca me imagino mismo. Entonces, claro, Barcelona y Tarragona probablemente, además con el tiempo, fueron más importantes en la propia Zaragoza y en el propio Aragón, ¿no? Pero bueno, nunca hay que olvidar que, bueno, que de todas formas se llamaba Reino de Aragón, pues probablemente porque de alguna forma el predominio, o al menos algún tipo de predominio o algún tipo de prestigio debía haber en llamarse Reino de Aragón en vez de separarlo o llamarlo Reino de Cataluña. Por lo tanto, esto no hay que olvidarlo tampoco, sin obviar la importancia de los catalanes, su idioma propio que tenían que poco a poco además fueron expandiendo cada vez más, etcétera. Menos curiosamente en Aragón, que siguió manteniendo como idioma predominante el castellano, por lo cual, digamos, algo de importancia tendría Aragón, digo yo, ¿no? Porque si tú oyes a los historiadores catalanes hoy en día, parece que el tema aragonés se diluye hasta quedar prácticamente invisible, ¿no? Y tampoco, yo me imagino que ni Pepita ni Pepón, o sea, ni lo que dicen a veces los nacionalistas españoles, que en su afán de desprestigiar a Cataluña, querer diluir totalmente la importancia catalana porque se llamó siempre Reino de Aragón, poco más que decir que Cataluña era una comparsa o los catalanes fueron una comparsa de Aragón, tampoco es cierto, ni muchísimo menos, de hecho sería falso. Eh, bueno, pues así como, bueno, no quiero repetirme hasta la saciedad, pero bueno, es esto. O sea, es decir, ni Pepita ni Pepón, aquí cada cual pues ha tenido su importancia, probablemente dentro de un equilibrio, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, llega todo esto, van pasando los años, etcétera, estamos en esta tesitura y llega el famoso 1714, ¿no? Con la famosa guerra de sucesión, ¿no? O sea, es decir, de hecho fue una especie de guerra civil en toda Europa, ¿eh? O sea, no fue una cosa solo española, digamos, en toda Europa hubo un poco este Borbones contra Austrias, ¿no? Y de alguna forma, pues cada cual pues tomaba partido por un bando o por otro. Aquí en Cataluña, pues digamos, los nobles catalanes, porque no olvidemos que al final la historia la escriben los nobles, que eso no se olvide nadie, ¿eh? Quiero decir, la élite, los nobles en aquel entonces, hoy en día pues la élite económica y política y los que están metidos en los medios de comunicación y antaño pues los curas que hacían a su vez de medios de comunicación y de muchas otras cosas más, la curia, digamos, y los famosos nobles que eran, al fin y al cabo, pues jefes militares, ¿no? Que tenían el poder militar, básicamente, ¿no? Y entonces el que tenía el poder militar pues tenía el poder de impuestos, etcétera, etcétera. No olvidemos que es la élite la que siempre está en el ajo, ¿eh? O sea, el famoso 1714 no es más que una guerra de élite, es decir, de burgueses, pequeños burgueses, nobles, noblecillos y tal y cual, que toman partido pues por un rey o por otro. Aquí en Cataluña, los noblecillos de Cataluña, los nobletes, los jefecillos, los burgueses, etcétera, se equivocaron de bando, perdieron, y los pocos privilegios que les quedaba, o los pocos o muchos, mejor dicho, privilegios que les quedaban y todo este equilibrio de fuerzas que había habido entre los dos reinos, pues se diluyó, y al final se convirtió en un solo reino, que era el reino de España, ¿no? En el cual quedó incluido pues Aragón, y evidentemente en Cataluña, ¿no? Entonces, todo esto que os pintan como una especie de invasión española, sangre y fuego sobre Cataluña y tal y cual, pues bueno, es totalmente falso, ¿no? Totalmente falso porque simplemente, evidentemente, no, a ver, que no es totalmente falso todo. Hubo guerra, hubo asedio a Barcelona, todo eso es verdad, pero no es verdad como te lo cuentan. Es decir, no fue una especie de... Es que ellos te lo cuentan un poco más como una especie de holocausto español sobre el catalán. No. Era una guerra primero de nobles, no olvidemos, de nobleza, que al final murieron algún civil, no digo que no, pero evidentemente que morían civiles, pero siempre mueren civiles en las guerras, pero básicamente hay que pensar, hay que meterse en el contexto histórico de antes, que era mucho menos transversal que hoy en día el poder y era realmente elitista de verdad, y hay que pensar que es una guerra de élite contra otra élite y al final gana una élite sobre la otra élite y punto. O sea, no jodamos. Lo que pasa es que la élite catalana, que además se lo supo montar muy bien, como siempre, son excelentes comerciantes, y de alguna forma se lo supieron mantener además bastante sus poderes y sus propiedades. Es decir, que encima
aunque fueron derrotados el famoso decreto de nueva planta y tal, afectaba a cosas importantes, pero como que, pero que realmente al final lo que es el poder económico, digamos, lo mantuvieron bastante, tanto la curia catalana como la nobleza catalana y los poderes catalanes y los burgueses y tal, mantuvieron sus tierras, sus propiedades. Además, la prueba irrefutable es que cualquiera que viva aquí en Cataluña tiene algún amigo o algún conocido o lo que sea que posee una masía. Las típicas masías catalanas, pues la mayoría de masías son de forma ininterrumpida de una sola familia, con apellidos bien catalanes. O sea que es decir, que no hubo ningún tipo de expolio de España a Cataluña jamás, nunca de los jamás. O sea, eso es una gran mentira que cuentan los que están a favor del independentismo y los que viven del independentismo, y que ahora están sacando muchísimo dinero gracias a esto, ¿no? De decir al final medias verdades que se convierten en mentiras descaradas, ¿no? Y como nadie o poca gente se da la pena de abrir un libro de historia y de leer o de abrir un poco los ojos y la mente y de ver cómo es la realidad que le rodea. La realidad que me rodea a mí es que yo veo masías en donde yo vivo, masías de hace 300, 400 años que jamás han cambiado de propiedad, prácticamente, de propietarios. Y si han cambiado de propietarios, yo siempre entre apellidos catalanes. O sea, ¿dónde está el expolio, no? Porque si hubiera habido un expolio español, pues esta masía o esas tierras pues hubieran sido de un tal Gómez, o un tal Pérez o López. Bueno, pero no, son de Puigdemont y de cosas de estas. O sea, quiero decir que no futem, ¿vale? Como se dice aquí en Cataluña. A mí no me engañan, por lo menos, con esas tonterías, ¿no? Aquí no ha habido ningún expolio de ningún tipo, porque la nobleza supo guardar, además, digamos, todas sus propiedades y una buena parte de su economía. Evidentemente, lo que les ha quedado a ellos es la humillación. Es decir, lo que nunca ha podido tragar el noble catalán y la élite catalana es la humillación de repente ser un subordinado del Reino de España, ¿no? Y ya está, y de haber perdido, evidentemente, ojo, y la pérdida económica y de poder que supuso para ellos, para la élite, repito, para la gente normal y corriente, el payés normal catalán, prácticamente todas esas turbulencias, ellos tenían otros problemas, es decir, los problemas que ha tenido siempre el pueblo raso, problemas de penurias, de hambrunas y de cosas, pero que no va, pero no por España, ni por no por las guerras estas que se hacían, a ellos les importaba un cojón probablemente el Borbón y el Bourbon y el Habsburgo y Austrias y no austrios. O sea, a ellos lo que le importaba es llevarse el pan a la boca, que no viniera el caballero de turno a joderle toda la cosecha y a llevarse todos los bienes que podía hacer, ¿no? O sea, ese es el gran problema del país catalán y del país de cualquier otra región de Europa y del mundo, diría yo, ¿no? Que no le jodan su trabajo, ¿no? Entonces, no mezclemos, digamos, la población, aunque la población se deja arrastrar al final y siempre tiene prevalencia el noble, digamos, le coma la olla y eduque a la población para que crea para que luche por él y para que esté por él, pero que no os dejéis engañar, joder, que el pueblo raso catalán no tiene nada, no entra, nunca se ha beneficiado ni de cuando Cataluña era poderosa y estaba en un reino de Aragón poderoso, ni cuando no lo dejó de ser. Es decir, para ellos la vida ha sido lo mismo. Se han tenido que levantar temprano por la mañana, coger el burro y arar el campo, ¿me entiendes? O sea, quiero decir, y esto lo han hecho bajo el reino de los condes del Consell de Sen y el Consell de 3000. Quiero decir que me importa un pepino. Es decir, el payés de toda la vida se ha levantado, ha cogido el cop de fal, y venga, a arar campo, ¿me entiendes? Y me da igual que sea bajo el reino de Castilla o bajo el reino de Barcelona, los condes de Barcelona, o sea que no jodamos. Entonces a mí me parece muy ridículo cuando veo que la gente de a pie se incluye, es que nos expoliaron, es que nos quitaron los derechos, que a ti que te quitaron qué, si tú nunca tuviste derechos, o sea, si nos ponemos en plan burro y en plan realmente realista 100% del realismo ese que duele. Si tú perteneces a una familia de a pie que no ha tenido nunca poderío, déjate de hostias. A ti te han dado hostias por todos lados, siempre, ya está. Y tú has obedecido al amo, punto. Y a ti ni te han quitado, ni te han expoliado nada, porque tú no tenías ni dónde caerte muerto, y ni te han quitado ni te han dado nada nunca, ¿me entiendes? O sea, quiero decir que déjate de rollos y dejaros de man expoliar y me han dejado de expoliar, ¿vale? O sea, se expolia al que tiene algo, al que no tiene nada, ni se le expolia ni se le da. ¿Me entiendes? Porque nadie te va a dar nada y nadie te va a expoliar nada si no tienes nada. O sea, que dejaros de hostias.
Y entonces, esto creo que era muy importante decirlo porque, bueno, se oye en cada cosa por la calle que es realmente de estúpido, ¿no? O sea, y además lo siguen engañando, ¿no? Porque ahora, claro, entrando un poquito en la actualidad, ¿qué tenemos? Tenemos una élite, porque si uno rasca, ve que realmente los que están al frente del independentismo, los que están realmente al frente y en el núcleo duro, todos tienen apellido catalán 100%. Y son los mandamases. Y realmente esos que representan pues a las viejas familias de toda la vida, desde 1714, a los ofendidos, a los que realmente perdieron algo en aquel momento, a los que no pudieron tragar nunca ser subordinados de los reinos de Castilla, y todo este dolor y todas estas ganas de revancha que tienen y todo eso, esto lo llevan cultivando 300 años la élite y se la han envenenado al pueblo con ese tipo de revancha y de revanchismo y de odio y tal, pero que el pueblo es que debería de pasar. Es decir, la gran pena que había en España, tanto en Cataluña, que digo España, evidentemente hablo de Cataluña, porque por mucho que ellos que ya no lo quieran son españoles, es decir, en todos los sentidos. eh, la gran desgracia del pueblo español en general es que no ha tenido una revolución francesa, ¿no? Ni una revolución a la inglesa. Es decir, nunca han cortado la cabeza a un rey. Y no hablo, no estoy llamando a la violencia, ni estoy llamando a cortar la cabeza del rey de ahora, que además me parece un buen tipo, ¿no? No confundamos, ¿no? No jodamos, que a ver si me van a empezar a llamar a que apología a la violencia. No, no. Quiero decir con eso que nunca había una revolución a fondo y nunca ha habido realmente el quitar de un manotazo el poder a los nobles. Es decir, aquí en España el noble siempre ha mantenido el poder, por H o por B, tanto en Castilla como en Cataluña, como en todos los lados, siempre ha habido una élite. Y la élite nunca se la ha tocado. La élite aquí en España, no sé si es que ha sido más hábil que otras, o ha tenido, como ha tenido la lotería esta de la conquista de América, y ha tenido mucho oro de repente para hacerse respetar por el pueblo, por X o por B. El caso es que la nobleza siempre ha triunfado aquí, ¿no? Y entonces el pueblo siempre ha estado subordinado, y tienen esa manía de subordinarse al que manda, de subordinarse ciegamente. Es decir, si de repente sale un Quintorra o un Puigdemont decía que España nos roba, pues todo el mundo aquí como ovejitas, vale, España nos roba. Salir a la calle a protestar. Oh, todos salen a la calle a protestar, porque el jefe se lo ha dicho. Pero no hay reflexión, no hay auténtica reflexión, no hay, porque tú hablas con ellos y se creen, además, les han hecho creer que ellos toman las propias decisiones. No las tomáis vosotros, las toman ellos por vosotros. Os lanzan a la calle cuando quieren y os quitan de la calle cuando les da la gana. Es decir, cuando la élite catalana esté saciada y vuelva a tener o todo el poder o parte del poder que ellos reclaman a la élite española, os volverán a meter en el redil. Y venga a producir, y a trabajar y a callarse la boca. Y nada de salir a la calle, porque si no saldrá un mozo y te meterán una hostia que vas a flipar. O sea, es decir, en ese aspecto los únicos que tienen un poco de razón aquí son la CUP. O sea, la CUP son los únicos que los veo un poquito más auténticos y un poquito más coherentes, ¿no? Porque realmente RC son jesuitas, pertenecen a la élite de los jesuitas, y los otros son el Opus. O sea, todo lo que es así, digamos, Convergencia o los Puyol y tal, es el Opus Dei, ¿vale? El Opus Dei catalán y tal, la élite catalana del Opus, ¿no? Y luego, evidentemente, pues habrá también familias de esa que provienen de los condes de Barcelona, el famoso Consell de Cent y tal, debe haber algunos tatarañetos por ahí, pero que pertenecen a uno de los dos bandos, ¿eh? O son jesuitas o son del Opus. No hay más, quiero decir. Entonces, toda esta gente, cuando necesitan dinero o cuando ven que pueden expoliar algo a España, porque son ellos los que expolian al Reino de España y no al revés, pues os lanzan a la calle. Esos millón y medio de catalanes que tenéis un poco de apellidos catalanes, que todavía creéis un poco románticamente por el romanticismo y por la época digamos, de los años 30, que todavía se ve que os afectó fuerte el tema del nazismo, llamémoslo claro, porque el Quintorra viene un poco de toda esta rama. Es decir, luego hay un momento que realmente el burgués catalán y el pequeño burgués, y por lo tanto el pequeño comerciante y la gente de a pie catalana, se vieron afectados por esa locura que afectó a toda Europa, ¿no? De repente del racismo y tal y cual. Pues ellos les hicieron creer que eran mejores que los españoles porque no tenían sangre judía ni mora y tal y cual en sus venas, y los que tienen apellidos catalanes se creen más puros y más arios que los... Y todo eso subyace. A mí, por mucho que me digáis que no, subyace. No digo que todo al 100% de la gente, hay gente inteligente y gente un poco leída que no se deja llevar por esto, pero subyace. Tú ves Quintorra y ves toda la gente que le rodea y vamos, allí el racismo se cuece ahí. Lo que pasa es que, claro, hoy en día se disimula muy bien, el catalán es muy taimado además, y sabe muy bien cómo disimular todo esto, pero el racismo está detrás ahí. Yo conozco mucho a toda esta gente y os lo puedo decir. Está, ¿vale? Que son de las cosas feas contra las que hay que luchar.
Bueno, de todas formas, hoy no me va a dar tiempo a decir mucho más ni a acabar. Por lo tanto, lo vamos a dejar aquí. Repito una vez más, seguiré probablemente con esa historia porque aún hay pequeños matices. De hecho, tengo que entrar en la actualidad, ¿vale? En cómo estoy viviendo esto, cómo estamos viviendo en la actualidad del tema. Pero bueno, me parecía interesante hacer ese pequeño repaso semi-histórico, un poquito, para que veáis que no es tan peculiar, coño, la historia de Cataluña, es una historia más, como muchas, y es la historia de la élite, no os olvidéis que es la élite, las élites contra las élites, sobre todo aquí en España, que nunca se ha derrotado a la élite. No os dejéis de engañar más por la élite, hombre, no os dejéis de arrastrar tan fácilmente, hombre, que vosotros no vais a tener ningún tipo de beneficio, ¿vale? Os lanzan a la calle, al final, si la cosa fuera a más, además la sangre la pondrá el pueblo, no la pondrá nunca ni un Quintorra ni un Puigdemont, no os preocupéis, y si la ponen será realmente de rebote y por algún tipo de mala suerte, porque ellos no lo buscarán, como bien dijo el Puigdemont el otro día, él no tiene vocación de mártir. Por lo tanto, no jodáis, coño, no seáis tontos, ¿vale? No, ni un bollo por ellos, no quiero que ni que os hagáis ni un rasguño, ¿vale? Eh, Teneros un poquito más de aprecio, joder, ¿vale? No luchéis por cuatro ricos con barrigón y cuatro burgueses, ¿vale? Que os engañen. Bueno, en fin, esto lo dicho, darle al like y suscribiros, joder, que veo que la cosa de las suscripciones se ha quedado muy parada. Chao.